Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Hoy vamos a ver algunos conceptos iniciales y fundamentales para el estudio de la física. Mi nombre es Miguel Valencia, bienvenidos a mi canal. Bien, vamos a ver algunos conceptos que son principales y que considero que todos debemos conocer si queremos tener unos fundamentos sólidos para empezar en el estudio de la física. Y el primer concepto es el concepto de qué es la física. La física es la ciencia que estudia dos cosas: las propiedades de la materia y las propiedades de la energía. Y establece leyes que explican ciertos fenómenos naturales importantes. Fenómenos naturales como lo son el movimiento, la electricidad, el magnetismo, las fuerzas, entre otros fenómenos. Pero estos fenómenos y estas explicaciones, estas leyes que dan la física, se dan sobre los cuerpos sin configurar o sin modificar su estructura molecular, sin modificar sus componentes como tal. Para eso tenemos la química. La química ya modifica la estructura molecular de los cuerpos, cambia sus componentes, sus compuestos, su estructura como tal. Muy bien, luego de saber qué es la física, debemos conocer que a la física se divide en ciertas ramas y ciertas como partes que estudian ciertos fenómenos naturales. Por ejemplo, la cinemática es una de las ramas de la física que estudia los movimientos o el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta la causa que provoca ese movimiento. Tenemos la dinámica, que estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta la causa de ese movimiento, que es la fuerza. Tenemos el electromagnetismo, que estudia todos los fenómenos relacionados con electricidad y magnetismo, como su nombre lo dice. Termodinámica, todos los fenómenos asociados a las temperaturas, calor, transformaciones de energía interna de los cuerpos. Tenemos mecánica, que también hace parte de las ramas de la física importantes, la mecánica de fluidos, el movimiento ondulatorio, entre otras ramas. Más adelante en videos vamos a seguir estudiando sobre estas ramas de la física a más detalle. Quizás si tú estás viendo este video y ya lo he hecho, por acá estará en alguna tarjeta puesto ese video de las ramas de la física. El segundo concepto que considero importante que debemos tener en cuenta es el concepto de magnitud. Una magnitud es la cualidad o la propiedad de un cuerpo o fenómeno que se puede medir o que puede ser medida, como dice en la diapositiva, en la imagen. Entonces, la cualidad o la propiedad de un cuerpo que se puede medir se le denomina magnitud. Hay propiedades de los cuerpos que se pueden medir, hay propiedades de los cuerpos que no se pueden medir. Por ejemplo, yo puedo medir la longitud de un cuerpo, puedo medir la velocidad de un automóvil, ¿sí? Y debo dar una cifra que me representa esa velocidad, hay un instrumento que se necesita para medir esa unidad, y hay una unidad de medida, por ejemplo la longitud. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero la longitud se mide en metros, en kilómetros, en centímetros, dependiendo de qué distancia o qué longitud estemos midiendo. Pero una magnitud entonces es esa cualidad que se puede medir. Hay cualidades de los cuerpos que no se pueden medir, por ejemplo el olor. El olor es una cualidad de un cuerpo, la tiene, pero pues no existe un instrumento como tal para medir el olor, ¿no? Lo único que uno podría decir, huele a feo o huele a rico, pero pues no hay una cifra, no hay una unidad que denomine la medida del olor como tal. La temperatura de un cuerpo se puede medir, sería un ejemplo de magnitud, ¿sí? Importante este concepto porque la física trabaja con base a esas propiedades de los cuerpos que se pueden medir, con base a magnitudes. Bueno, pero después nos preguntamos, ¿qué es medir? Medir es comparar una cualidad o una propiedad de un cuerpo con un patrón establecido. Es decir, cuando yo mido la longitud de un cuerpo, yo comparo esa longitud con un patrón. Por ejemplo, de aquí a cierta ciudad
hay 5 kilómetros. Yo estoy comparando esa distancia con la medida del kilómetro. 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros y 4 kilómetros. ¿Sí? Que mi cuarta mide 23 centímetros. Entonces yo estoy comparando con un patrón de medida que son los centímetros. Y así, entonces cuando yo mido, comparo la cualidad o comparo esa magnitud con un patrón establecido. Muy bien. Ahora, ya teniendo el concepto de magnitud, el concepto de medida, pues entonces un fenómeno físico es cualquier suceso natural observable y que es posible de ser medido con algún aparato o instrumento. Un fenómeno físico se puede medir y es un suceso natural que se puede observar, que se puede medir con un instrumento específico. Por ejemplo, un fenómeno físico es el movimiento de un automóvil. Yo puedo medir con ciertos instrumentos ciertas magnitudes que están involucradas en ese fenómeno físico. Un fenómeno físico es echar agua fría entre el agua caliente, ¿sí? Tener agua caliente y echarle agua fría. Eso es un fenómeno físico y hay ciertas magnitudes involucradas allí que se pueden medir con ciertos aparatos o con ciertos instrumentos. Eso hace la física. La física estudia fenómenos físicos que se pueden medir y que se pueden estudiar y que se pueden categorizar con instrumentos o aparatos. Entonces, un instrumento de medida, que es otro concepto muy importante, es la herramienta que se usa para medir una magnitud física. Yo puedo usar ciertos instrumentos para medir ciertas magnitudes. Por ejemplo, la balanza. La balanza se utiliza para medir la masa de un cuerpo. Y es un instrumento que pues, lo utilizamos en nuestra cotidianidad, algunos pues, más cotidiano que otros, pero lo hemos escuchado alguna vez. El metro se utiliza para medir distancias cortas, o una regla también se utiliza para medir distancias o longitudes. El cronómetro se utiliza para medir el tiempo. Estos son instrumentos que se usan para medir ciertas magnitudes físicas, ¿sí? La balanza es el instrumento, la masa que mide es la magnitud. El metro es el instrumento, la distancia es la magnitud, el cronómetro es el instrumento y el tiempo sería la magnitud física que está midiendo. Ojo, pero no solamente podemos hablar de medidas, de instrumentos, no podemos dejar de hablar de algo que se llaman las unidades de medida. ¿Por qué? Porque siempre que yo mido algo lo debo medir con unidades de medida. ¿Sí? Entonces, una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física definida y adoptada por convención o por ley. Es decir, una magnitud física es una cantidad que se toma por ley o por convención o porque conviene o porque así se debe hacer para medir cierta magnitud física. Por ejemplo, yo quiero medir la longitud de un cuerpo. Existen unidades de medida para medir longitud. En metros, esa es una unidad de medida. Yo mido la longitud de cuántos metros hay de aquí hasta cierto lugar. En kilómetros, esa es otra unidad de medida de longitud. Centímetros es otra unidad de medida de longitud. Entonces, cuando yo me refiero a la medida de la longitud de un cuerpo, no puedo decir mide 5. No, debo decir mide 5 metros. La unidad de medida es clave para determinar la medida de una magnitud física. Sin unidad de medida, esto está mal. Esto está mal porque pueden ser 5 papayas, 5 yucas, 5 peras. No, 5 metros, 5 kilómetros, 5 grados centígrados, 5 pascales, 5 ohmios, 5 voltios, no sé, lo que usted esté midiendo, pero con sus respectivas unidades de medida. Se hizo una conferencia internacional de medida y se llegaron a ciertos acuerdos en algunos países y se utiliza algo que se llama el Sistema Internacional de Unidades, SI.
El Sistema Internacional de Unidades es un sistema desarrollado por la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas para establecer unidades que pueden ser utilizadas por cualquier tipo de medida. Y en el sistema internacional se llegaron a ciertos acuerdos sobre cuáles son las unidades de medida que se deben utilizar. Existen otros sistemas, existe el sistema inglés, existe el sistema CGS, que tienen ciertas unidades de medida que siempre se utilizan. En el sistema internacional, por ejemplo, para medir la masa de un cuerpo se utiliza el kilogramo. Es decir, siempre la masa de un cuerpo se va a medir en kilogramos. Queremos expresarla en el sistema internacional de medida. Para expresar la masa, ese cuerpo, ¿cuánta masa tiene? 25 kilogramos en el sistema internacional. ¿Sí? La longitud de un cuerpo en el sistema internacional se llegó al acuerdo de que se mediría en metros. Y la unidad de medida de tiempo es el segundo, no el minuto, no la hora, no el día, sino el segundo. Para el sistema internacional, eso no quiere decir que no se puedan utilizar otro tipo de unidades de medida. Se pueden usar, pero en el sistema internacional el segundo es la unidad de medida de tiempo. Existe otro tipo de unidades, por ejemplo la unidad de medida CGS, donde la masa se mide en gramos, la longitud se mide en centímetros y el tiempo sí se mide en segundos. Entonces tenemos que una magnitud física es la cualidad de un cuerpo que se puede medir. Medir es comparar con un patrón de medida, ¿sí? Con un patrón establecido, que hay ciertos instrumentos que se utilizan para medir ciertas magnitudes y que esa medida se tiene que dar siempre con una unidad de medida que me indica cuánto hay de esa magnitud, cuánto mide esa magnitud específicamente. No puede ir sin unidad de medida porque estaría incompleta. Vamos a hablar ahora, para terminar, de algunas magnitudes físicas que se consideran fundamentales. Primero tenemos la longitud. La longitud es fundamental, se representa con la letra X y allí están algunas unidades de medida para medir longitud: metro, kilómetro, centímetro, pie, yarda. Y está en el sistema internacional cuál es la medida de longitud. La masa, igual, se representa con la letra M generalmente, porque puede ser distinto dependiendo del libro donde estemos consultando. Y allí hay unas unidades de medida: el gramo, kilogramo, libra, y en el sistema internacional es el kilogramo. El tiempo, que se representa con la letra T minúscula, que se mide en segundos, en minutos, en días, en años luz. Ojo, 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 porque años luz, quizás no sea una medida de tiempo. Si sabes la respuesta y si crees que es una medida de tiempo, escríbelo en los comentarios. Si crees que no es una medida de tiempo los años luz, escríbelo en los comentarios y explica por qué. Quizás sea un error. Y el segundo es la unidad de medida de tiempo en el sistema internacional: temperatura, con la letra T mayúscula, unidad física, magnitud física fundamental, grados Celsius, grados Kelvin, grados Fahrenheit para medir la temperatura. Intensidad de corriente eléctrica, que se representa con la letra I mayúscula o I minúscula, se mide en amperios. Y la cantidad luminosa, que se representa con la letra L y se mide en candelas, y la cantidad de una sustancia, que se simboliza como mol y se mide en moles también. Y para terminar, algunas magnitudes físicas derivadas que aquí te las dejo. La superficie en metro cuadrado se mide y pues se representa m elevado a la 2, metro elevado a la 2, volumen, velocidad, aceleración, número de ondas, masa en volumen, velocidad angular, aceleración angular, frecuencia, fuerza, presión, energía, trabajo, cantidad de calor, potencia, cantidad eléctrica de carga, potencial eléctrico, resistencia eléctrica, flujo magnético, inducción magnética, inductancia, etc. Si tú estás empezando en el mundo de la física, esto es lo que te espera. Espectacular, espectacular. Magnitudes físicas fundamentales, magnitudes físicas derivadas que se pueden estudiar desde el laboratorio, desde simulaciones, desde ecuaciones, desde la matemática, desde el fenómeno observable. La física, ciencia espectacular. Bien, espero te haya quedado claro estos conceptos que tratamos el día de hoy.
y recuerda escribir en los comentarios si crees que año luz es una medida de tiempo o es una medida de distancia. En la tabla dice que es de tiempo, pero